Muchas gracias, sí. Menos mal era justo el repaso. Te pasaste. Gracias, Ignacio. Ahí estoy grabando. Ahí estoy grabando. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros hicimos un recorrido, voy a ver hasta dónde están las rayas, hicimos unos ejemplos de cómo se hacía el mapeo, digamos, por ejemplo, desde el lanzamiento de dos dados hacia digamos, una función que fuera la suma de los dos caras que salen, y ahí hicimos cómo se construía la probabilidad de cada uno de los posibles resultados, el posible resultado de esa variable aleatoria que representa la suma es de 2 a 12, y todas las combinaciones de entre medios tienen su propia probabilidad. Luego hablamos de la función de distribución, que básicamente una función de distribución acumula las probabilidades hasta un cierto valor. Ahí les pedí, por favor, que hiciéramos la, digamos, acepción respecto de que la función de distribución era, voy a escribirlo acá ya, new, a ver, esto está aquí, a ver, ¿cómo se decía esto? Page manipulation, ingresar una página nueva, ahí está, creo, aquí está. Entonces, la función acumulada de distribución, la gracia que tiene es que representa una acumulación hasta un cierto valor o argumento que uno le define a la función, que es este. Este es el argumento. Un problema conceptual muy repetido que me sale con los alumnos a veces, no con todos, es que se confunden entre estas dos X. ¿Ya? La primera X, la X grande, es la variable aleatoria, mientras que la X pequeña es el argumento. Así que en general voy a tratar de escribir otra letra. A ver, por ejemplo, voy a escribir así, que la variable aleatoria sea menor que un cierto valor. ¿Ya? Pero para que no confundan, sobre todo esto. Hay muchas veces que se confunden cuando están haciendo algún ejercicio, cuando están haciendo el desarrollo, y es más bien un tema conceptual. Entonces, por ejemplo, si estamos mirando una variable aleatoria X, y yo tengo un valor A, y yo quiero evaluar las probabilidades que son menores que A, todos los valores cuando X es menor que A, es decir, estoy evaluando todo lo que es de aquí para allá. ¿Ya? Por supuesto, eso nos trae algunas propiedades, que es creciente y todo el cuento, y también la propiedad de que el que estaba justo ahí cuando estaba apuntando, el f de a entre un rango, cuando x está entre, cuando el x es menor que un, déjame lo escribo acá en un monito mejor. Cuando tenemos que la variable aleatoria está entre a y b, y quiero preguntar por ese espacio de ahí, ya, cuando quiero, oh, se me borró todo, mala cosa. Y cuando quiero preguntar por ese espacio de aquí, entonces lo más apropiado es que yo calcule la función de distribución que incluye todo esto de acá y le reste todo lo que estaba de ahí para abajo. Entonces, por ende, el de este rango va a ser igual a f de b menos f de a. ¿Ok? Entonces, al final del día, la primera definición y más importante es hacer el entendimiento sobre la función acumulada de distribución. Y pusimos un ejemplo muy chiquitito que era cómo se vería en un caso en el cual había tres números, digamos, una variable aleatoria que tomaba tres valores discretos, 1, 2 o 3, entonces que antes de 1 era 0, que de 1 hacia 2 era un medio, después acumulaba de 2 hacia 3 en un tercio, y después acumulaba un sexto adicional al final cuando ya valía 3. Y vimos que tenía esta forma que estoy marcando acá. ¿Okay? Después de eso ya empezamos con la definición y dijimos, bueno, vamos a entrar con tres definiciones, con dos detalles, que todo lo que explicamos antes de la función f grande, la función acumulada, sirve para variables discretas y variables continuas. Pero ¿qué pasaría ahora si es que esta probabilidad que uno está definiendo de esta manera, que esa es el f de a, digamos, ese es el f de a, digamos, ¿qué pasa cuando x o es discreto
o es continuo. Puede ser discreto o puede ser continuo. Entonces, dijimos, dividamos esta definición. Vamos a ver ambos casos y los vamos a ver a través de ejemplos. Vamos a ver algunas variables discretas, algunas variables aleatorias continuas, y vamos a hacer dentro de esas definiciones, déjame ver si lo hice, sí, el examen pasado así que vamos a hacer dos verificaciones. Una verificación tiene relación con tiene relación con que hay que asegurarse, ahí acepté, por alguna razón estaba pegado, pero ahí acepté ahí está admitiendo a los alumnos. Vamos a hacer la verificación que realmente cumpla con las propiedades de ser probabilidad, que sume 1, por ejemplo, que acumule 1, y lo otro que vamos a calcular son las esperanzas, ya para empezar a introducir las funciones de variable aleatoria. La esperanza y la varianza son funciones de variable aleatoria. Cuando uno tiene una función de una variable aleatoria, eso también es una, digamos, variable aleatoria. ¿Okay? Entonces, quiero que nosotros podamos, por favor, eh, entender lo siguiente. Yo en este paso de acá puse todo el detalle de cómo se hacen los cálculos. Puse todo el detalle de que va más allá de lo que sale en los libros, ¿ya? Porque a veces los libros no explican algunos pasos que son estándar para cuando uno ha estudiado esto más en detalle, en posgrados y cosas, pero que no necesariamente están explícitos en los libros de pregrado, que es nuestro caso. Entonces yo decidí hacer el desarrollo como para que ustedes vieran estos trucos que son muy básicos, son como trucos de Tata Sánchez, digamos, como de álgebra y cálculo de primeros años, pero no los voy a ver en detalle, sino que se los dejo anotados ahí para que ustedes los vean, los voy a mencionar ahora en la pasada, entonces para que entiendan que vamos a ir rapidito por algunos de estos cálculos y los voy a explicar simplemente rapidito, sin entrar en mayor detalle, para que ustedes mismos puedan después verlos con lujo digamos, de la lentitud que les va a dar el estudio en la casa. Entonces, vamos a ver el concepto, recordar el concepto de esperanza en el caso discreto. Vamos a ver el concepto de la función de probabilidad de masa, que es la función de densidad en el caso discreto, de una variable aleatoria, y vamos a explicar el experimento de Bernoulli, de la binomial y de la geométrica. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, recordemos, el concepto de la esperanza de una variable aleatoria es la sumatoria de cada una de las evaluaciones de la variable aleatoria en todo el espacio de muestras, que es x sub i, la suma de todos los x sub i en los cuales la variable aleatoria toma un valor mayor que 0, porque como es discreta, hay muchos valores entre medio que son 0. ¿Okay? Entonces, todos aquellos valores en que la variable tiene una probabilidad digamos, mayor estricta que 0, y en esos puntos, que son los puntos de realización de la variable aleatoria, la vamos a ponderar por esa probabilidad puntual de masa P, de que ese punto realmente ocurra en el experimento. Ya esto es lo que ustedes ya saben y que se ocupa mucho en los libros, el típico letra que uno ocupa para eso es una mu. ¿Okay? Para la media, uno siempre, digamos, para la esperanza, uno siempre generalmente ocupa el mu, el símbolo griego, la letra griega mu. Entonces, habiendo hecho el recuerdo de la esperanza, que es una de las funciones de variable aleatoria más básicas, vamos sobre los experimentos también basales que dan pie a casi todas las otras variables aleatorias. Y esos experimentos, el primero es el de la moneda. La moneda, como ustedes saben, cuando uno hace el experimento de la moneda, es cara o sello, eso es simbólico, y por ende eso sería la versión en espacios de muestra que son eventos, ¿ya? Que es probabilidad sobre eventos. Pero si uno se quiere pasar a la formalidad, la forma clásica de pasarse a la formalidad de variable aleatoria, es que uno le adjudique a una de las dos caras de la moneda, por ejemplo, cara, uno le pone un 1 y al sello uno le pone un 0. Eso es lo habitual que uno hace, utilizar esa acepción.
Y este ejemplo, digamos, muy simple experimento, al generalizar una moneda, que nosotros sabemos que la probabilidad de que salga a un lado o al otro es un medio, también uno lo generaliza y dice a veces, bueno, supongamos que existen posibilidades de que unas monedas pudieran ser, las monedas pudieran ser eventualmente no balanceadas, no una moneda justa, digamos, sino que eventualmente se cargue más para cara que para sello, y en vez de poner P igual a un medio, y aquí es donde quiero hacer la desambiguación, porque y me reclamaron el semestre pasado y no lo cambié, se me olvidó, como lo acabo de ver, me acabo de dar cuenta. Fíjense que utilicé P para la función de probabilidad de masa, y que utilicé P para el argumento, digamos, digamos, para el parámetro de la Bernoulli. Entonces aquí les pido disculpas, y este P que estoy borrando acá, tratemos de hablar de Q. No hablemos de Q, se me va a ir en algunas partes entre medio, pero para que entiendan que no es el mismo, no es el mismo, no, el P no es el de la función de masa, no es el mismo P del parámetro de la Bernoulli. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define la Bernoulli? Con su parámetro característico, que es la probabilidad de que salga cara, y la probabilidad de que salga I1 menos P, la probabilidad de que salga C. En este caso sería Q acá y Q acá. ¿Ok? Con esa información nosotros tenemos que hacer la siguiente, digamos, darnos cuenta de lo siguiente. Si uno, ojo que este no es la esperanza, lo que estoy haciendo es sumar por todos los posibles valores de la función de masa. Cuando uno suma por todos los posibles valores de la función de masa, lo que debe obtener es un 1, porque está sumando todas las probabilidades puntuales de todos los números posibles en los cuales la variable aleatoria toma un valor. Y por ende, por definición de variable aleatoria, eso debiera sumar 1, por definición de probabilidad, perdón, debiera sumar 1. Entonces, como tal, ese cálculo, para verificar que está bien, uno dice, bueno, hagamos el cálculo en el caso de la Bernoulli, que es el lanzamiento de la moneda, es la probabilidad que salga, cara, que es Q, la probabilidad que salga sello, que es 1 menos Q. Si uno hace la suma, estas dos cuestiones se van y te queda 1. Así que cumple, en el caso más simple, con que, digamos, tiene la propiedad digamos, normalización a 1 de las probabilidades. Lo otro es que vamos creo que no lo repasé, pero debía haberlo repasado, chiquillos, y me acabo de dar cuenta que lo dije, sí, lo dije en la clase anterior, pero no lo repasé. Lo voy a escribir aquí abajo. Lo dije y la clase anterior no lo repasé. Pero cuando uno dice, quiero calcular la probabilidad de masa de un parámetro, de un determinado argumento K, eso significa que lo que quiero evaluar de fondo es que quiero calcular la probabilidad que la variable aleatoria sea igual a ese valor. ¿Ok? Eso no lo había dicho, está más arriba, pero acabo de darme cuenta que no estaba dicho. ¿Ya? Ok, vamos a calcular ahora la esperanza, que es trivial. La esperanza que salga cara es el valor asignado a cara, que es un 1, por la probabilidad que salga cara, que es Q en este caso. Después de eso es el valor asignado a la variable aleatoria cuando sale hecho, que es 0, por cualquier cosa siempre es 0, pero en este caso sería 1 menos Q por completitud. Y por supuesto el resultado, como esto se va para la casa, es simplemente Q. Que ustedes miren cualquier libro y vamos a estar bien, porque la esperanza de una moneda es igual a un medio o el Q, dependiendo de cómo, si es que es balanceado o no. Vamos al segundo experimento. El primero es el más trivial. ¿Por qué lo vemos, chiquillos? Porque hay que recordarlo, porque es la base para generar todas, en el mundo continuo principalmente, para generar casi sin temor a equivocarme, pero les voy a decir el 90%, pero yo casi te diría todas, para generar todas las variables aleatorias discretas, uno puede hacerse a través de una transformación o un cálculo en cadena a través de puras monedas, a través de puras Bernoulli. Entonces es tan relevante porque uno, cuando está después digamos, trabajando en estas cosas, muchas de las veces en realidad no tiene mediciones.
o a veces si las tiene necesita generar números aleatorios para hacer pruebas. Y cuando uno tiene que generar números aleatorios, tema que van a ver en método estadístico para la gestión, o sea, a veces lo toman un poquito en simulación, pero para eso tienen esos otros cursos, pero la forma en la cual uno genera en la base está a través del uso, principalmente en el caso discreto, de la moneda, de la Bernoulli. ¿Ok? Entonces, por eso es relevante a pesar de lo fácil. En el caso continuo, es la uniforme y la normal. Las dos que dan pie a casi a todas las otras, digamos. ¿Ya? Yo diría que incluso más la uniforme para hacer la generación de números aleatorios. Y en segundo lugar, la normal, que más que servir para la generación de números, es para comprobar que esté funcionando bien por el teorema, digamos fundamental, digamos, que son equivalentes, que está en la otra diapositiva, pero básicamente que si uno suma cualquier tipo de distribución y esa suma tiende a infinito, entonces la agrupación de toda esa normalizada de esas variables aleatorias tiende a una normal 0,1, ¿ya? Eso es súper fundamental, se los dejo en otra PowerPoint, pero por esa razón en general uno la normal la ocupa para verificar, la uniforme la ocupa para generar números aleatorios, en el caso continuo, y la Bernoulli uno la ocupa para generar números aleatorios en su base, con modificaciones, en el ámbito discreto. ¿Ya? O sea, habiendo dicho, justifico por qué hablo de la Bernoulli de esa manera. La binomial. Bueno, la binomial es el mismo experimento de la Bernoulli, pero que uno lo hace muchas veces. En este caso, parámetro n, dice ahí, np, ¿ya? Que nuevamente sería nq, pero en este caso, para no dejar todo rayado, ustedes ya van entendiendo que este p no es igual a este p. Por favor, y disculpen ahí el error gramatical, por decirlo así, ¿ya? Entonces, de nomenclatura. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno ejecuta n veces el experimento de la moneda, uno lanza n monedas y la pregunta que se hace para poder proceder con este ejercicio binomial es que cuántas caras, a ver cómo lo escribí ahí, cuántos triunfos, lo mismo, cuántas caras hay entre los n experimentos que lanzaron, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, la probabilidad que salgan, lo primero que uno ya puede analizar es la probabilidad de que te salga un cierto número de caras, que sería K, y por ende te va a salir necesariamente un cierto número de sellos, que sería 1 menos P. Que K son caras, K entre N son caras, ahí dije el otro término, pero sorry, pero si K son caras, 1 menos, va a haber N menos K sellos, ¿ya? Así que naturalmente esa expresión tiene que ir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tengo que tomar en consideración que existe una cantidad bastante alta, porque sabemos que eso es así, de combinaciones posibles, que va a depender obviamente del n y del k, pero esa cantidad de combinaciones uno la expresa a través del término clásico de hacer todas las posibles mezclas, que es el n sobre k. ¿Ya? Entonces, de esa manera uno responde a la pregunta de cómo yo pudiera obtener K triunfos, la probabilidad, digamos, cuál es la probabilidad de obtener K triunfos entre n experimentos de la moneda. No es más que eso, la binomial. Tiene una propiedad ahí que es muy por eso se llama de esa manera, que viene de la suma del binomio, digamos, que cuando uno quiere calcular si cumple con la condición de normalización, es decir, uno calcula todos los valores posibles que toma la probabilidad en cada uno de los puntos en que la probabilidad es mayor que cero, al darse uno cuenta que esta sumatoria se convierte en la suma del binomio, dense cuenta de eso. Si a esto ustedes le ponen A, y a esto ustedes le ponen B, eso es la suma del binomio A más B a la N, eso que está acá. Y por ende, por supuesto, cuando hacen ese cálculo, como A es igual a P y B es igual a 1 menos P, ustedes se llegan a dar cuenta que esto es igual a 1 a la N y 1 a la N es 1. ¿Okay? Entonces sí cumple con esta propiedad. Sigamos, calculemos la esperanza. Y aquí es donde me empiezo a meter con un poquito de trucos, que los voy a ver un poquito rápido. Por supuesto, si tienen dudas podemos entrar
que lo que pasa es que no quiero gastar mucho tiempo porque estamos en repaso, ¿ya? Así que la idea es que esta clase ya me hubiera empezado a meter con exponencial y es mi objetivo que ojalá el segundo módulo de eso sea. Pero si no, tranquilo, si es igual, si es que no me parece muy fundamental, lo pueden mirar ustedes, pero vamos a ir más o menos para que lo vayan entendiendo. Calculemos la esperanza. Bueno, la esperanza, como sabemos, es esta expresión que está acá. Voy multiplicando cada valor de la evaluación de la variable aleatoria, o sea que la variable aleatoria sea igual a 0, a 1, a 2, etcétera, hasta infinito, por la probabilidad de que cada uno de esos valores ocurra. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace todo eso posible, la suma de todos esos posibles valores, entonces eso va a ser el valor esperado de la variable aleatoria. Entonces, reemplacemos. Acá es simplemente el k queda, y cuando uno ya reemplaza el valor de la probabilidad puntual, nos aparece el término de la binomial acá. Y uno dice, bueno, ok, ¿cómo se puede proceder con hacer esos cálculos? Hagamos lo siguiente, démonos cuenta primero que cuando el k vale 0, este término desaparece, el término completo que está en el circulito desaparece porque k vale 0, entonces lo primero sutil que hice fue que ahora el k vale 1 porque el primer término no me importa, ¿ya? Porque es el 0. Después de eso, hice otro tema, esta metodología de hacer digamos, esta reducción digamos, del término n sobre k, de hacer divisiones de n sobre k, es súper repetida, sobre todo cuando estemos viendo Poisson, chiquillos. ¿Ya? Se va a repetir harto, así que échenle una miradita a cuando lo estemos viendo. Hay una relación súper fuerte algebraica detrás, así que no es porque sí, nomás que la estoy viendo y después espero que lo puedan ver con Juan Ignacio, porque el ayudante, digamos, el ayudante cátedra, porque tenemos los ejercicios de las pruebas pasadas, ¿ya? Entonces, bueno, reemplazamos la expresión del n sobre k, y luego aquí hay un sutil cambio, que es que el término k, me eliminó uno de los k, y por eso que esto está como k menos 1, ¿ya? Fíjense que estaba multiplicado k arriba y eliminó al último de los k del k factorial, así que el k llegó hasta k menos 1. Y la otra sutileza que estoy haciendo es que a ese término que está p a la k le saqué uno de sus elementos y lo puse acá. ¿Ok? P a la k menos 1 por P es igual a P a la k, así que por eso hice esa separación. Y acá, con este otro segundo término de 1 menos P a la n menos k, que está acá, que estoy marcando acá, también lo modifiqué sacándole un 1 menos P a la menos 1, digamos. ¿Ya? Hice exactamente lo mismo, simplemente para reordenar términos. ¿Qué es lo que me permite eso? Me permite hacer lo siguiente, chiquillos. Me permite sacar el término este de acá, que es constante. Lo dejo por acá, por fuera. Y en este punto voy a hacer un cambio de variable. Este cambio de variable es el siguiente. Es un cambio de variable en la sumatoria, en el cual k menos 1, ese k menos 1, como los índices son mudos de la sumatoria, como los índices son mudos, ese k menos 1, simplemente uno le puede llamar k o k' si es que les complica, y uno simplemente digamos, lo mueve identificándolo aquí adentro de la expresión. Si es que eso es k menos 1, este k menos 1 lo puedo reemplazar, por ejemplo, si este le pusiera k', aquí hay un k', aquí hay un k', aquí hay un k', aquí hay un k', y aquí hay un k'. ¿Ok? Eso es a través de digamos, un reconocimiento digamos, de estos términos. Y lo otro es que nosotros al hacer, digamos, esta separación que les expliqué en este paso de acá, podemos hacer dos sumatorias, y estas dos sumatorias son la que acompaña toda la expresión por ese término n, y la acompaña toda la expresión por ese término k menos 1. ¿Ok? Entonces lo que hago es que lo separo. Este es el término
del K asociado al K-1, y este es el término asociado al N. De hecho, aquí está el N. ¿Ya? Y luego que hago eso, entendiendo nuevamente que ahora parte de 0 porque hice ese cambio de variable, le puse K, le puedo poner cualquier nombre, porque el K, en este caso, en esta línea de cálculo, en esta línea, acuérdense que la sumatoria es el índice es mudo, así que le pongo el nombre que quiero, ese K' le llamé K de nuevo, se puede llamar de cualquier forma. Y al identificar los términos, aparece el truco, entre comillas, y el truco es el siguiente, que nos damos cuenta que esta expresión que está acá al lado izquierdo, que estoy marcando, es una expresión que es la suma justamente de el primer cálculo que hicimos, que es este. Y acabamos de calcular que era 1, este cálculo de acá, que es la suma de todos los posibles valores de la función de probabilidad de masa. Entonces, ese valor que está acá es 1, mientras que el otro valor que está acá aparece, en consideración a que es una suma infinita, aparece justamente la estimación de la esperanza, que era lo que estábamos calculando. Y por ende le pongo mu, y le llamo mu. Con esta expresión yo puedo plantear una ecuación que me permite finalmente, por despeje, calcular la esperanza de una binomial. ¿Ya? Fíjense, perdón, que esto se me descuadró. Fíjense, por favor, que este truco, hay muchas formas de hacerlo, pero yo se los expongo porque es bastante clásico, algo que vamos a hacer como para hacer reducciones cuando empecemos a utilizar las propiedades de Poisson, sobre todo, cuando empecemos a hacer ejercicios de Poisson en 2 capítulos más adelante. ¿Ok? Es relevante operativamente, no conceptualmente. ¿Ya? Pero ya empieza para que empiecen a soltar la mano con este tipo de cálculos que es bastante habitual. De hecho, se hace tan habitual cuando uno hace muchos ejercicios que ya después simplemente lo ocupa. No, ni siquiera no, uno va y hace las telescópicas, todas estas cuestiones que hicimos, el ni quita ni pone, uno lo hace naturalmente, ya como que no se da ni cuenta y lo usa nomás. ¿Ya? Vamos con la que sigue, la geométrica. La geométrica, la variable de la teoría geométrica, nuevamente es una extensión de la moneda. Es decir, se trata nuevamente de lanzar la moneda, pero la pregunta cambia, a diferencia de la binomial, porque en la binomial estábamos preguntando cuántos triunfos puedo sacar entre n, cuántos triunfos k, digamos, pudiera sacar entre n de total de lanzamientos, siendo n mayor que k, claro. Y la pregunta es que si es que yo ahora cambio la pregunta, y la pregunta se puede plantear de dos formas, pero yo voy a decir, o sea, si yo lanzo y pierdo la primera vez, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar de nuevo me salgan cada menos en total, las primeras lanzamientos sean puras pérdidas, las primeras veces, las primeras K-1 veces? Esa es una primera pregunta que no aparece en algunos libros, pero no en todos. Pero la típica pregunta de que sale en los libros es la siguiente. Es, ¿cuántas veces tengo que lanzar la moneda hasta que me salga el primer triunfo? ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces? Si es cuántas veces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que yo lance K veces y en el Késimo me salga un triunfo? Es lo mismo que está escrito acá, en esta función de acá. Entonces, decir que la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a K, es la probabilidad de que en el Késimo lanzamiento me salga mi primer triunfo. Si yo lo asimilo a la Bernoulli, necesariamente aquí va a haber, es que salió para abajo, por eso lo estoy copiando arriba, me quedó cortado ahí cuando hice el guardar el PDF. Pero estas son que salgan, que yo pierda K menos una veces, ¿ya? Yo pierdo K menos una veces, y a la Késima yo gano. ¿Ok? Esa es la explicación de la geométrica. Y por supuesto, teniendo esa expresión, que es igual a esta expresión, cuando tengo esta expresión puedo empezar a hacer los cálculos que me convocan, y los cálculos que me convocan son
a poder verificar si es que la suma de todos los posibles valores de la variable, digamos, de la función de probabilidad de masa, suma 1 en todo el universo, y hacer el cálculo de la esperanza, ¿ya? Vamos con la normalidad, que sea 1. Primero, sumamos todos los posibles valores, por supuesto, ahora parte desde 1, porque no existe la opción de hacer 0 lanzamiento y ganar, siempre desde 1 hacia infinito. Luego de eso, simplemente reemplazo la expresión, y luego de reemplazar la expresión, me doy cuenta que me queda esta expresión, que es una suma bastante conocida cuando uno está haciendo el curso de álgebra, y por si se les ha olvidado, hay muchas formas de hacerla, pero se las dejo ahí propuesta, que es la siguiente. Hay más de una forma de hacerlo. Hay gente que dibuja la secuencia y que empieza a sumar bolitas. Yo lo hago así como está acá, se los explico. La idea que hay detrás de esta expresión es que ustedes hagan la abstracción de que el 1 menos p el valor es a, por ende la sumatoria va a ser de a la k menos 1, y desarrollan la expresión como por extensión, pero poniendo, digamos, el punto suspensivo que implica que sigue hasta infinito. Y luego de eso hacen la siguiente, que lo que hay aquí detrás, muchos de ustedes lo saben, pero si no lo saben, es que esta expresión de acá, uno la puede factorizar por a, y esto va a ser a por 1 más a cuadrado más puntito, 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 y por ende, esa que está aquí, y de hecho voy a aprovechar el que está arriba, esto que está aquí es justamente la misma suma que andábamos buscando. Fíjense que es justo esto que está acá. Esto que está acá, ¿ya? Entonces, por ende, uno puede plantear esta expresión que está acá y encontrar el valor nuevamente por inferencia, que es el nombre técnico, lo que decimos por inferencia, es que calculamos el valor de esta sumatoria. ¿Ok? Esta sumatoria que está ahí. Con ese resultado, uno al reemplazar el valor, entendiendo que A vale 1 menos P, entonces me queda 1 menos P, y lo reemplazan en la expresión de la sumatoria completa, que es esto, y que es esto, y que es esto de acá, les va a quedar P al final del día, les va a quedar P partido por 1 menos 1 menos P, ese 1 se va con ese 1, ese menos se va con ese menos, les queda P partido por P, esos P se van y les va a quedar 1. Y se cumple, ¿ok? Se cumple. Truco a recordar, que pudiera ser útil para que lo vean en la clase, si eventualmente en alguna tarea les sale algo así, está hecho en clase. El truco, entre comillas truco, sino que es súper estándar, el calcular por inferencia una sumatoria, para que no tengan que ir a echar mano de los cuadernos de Tata Sánchez, están atrás, ¿ya? Están ahí, por eso los hago. Después, vamos con el cálculo de la esperanza, digamos, de la misma geométrica, ¿ya? Con el cálculo de la esperanza de la misma geométrica, planteamos la expresión, la sumatoria sobre todos los casos de K por P de K, reemplazamos el valor, y aquí viene un truco, chiquillo, y tengo que admitirlo que es un truco súper cochino, un truco súper sucio, y pongan atención en este truco. Lo que estamos haciendo es que, al igual que el otro caso, el P como una constante sale de la sumatoria, ¿ya? El K, nuevamente, el K queda, pero nuevamente hago la transformación con A, pero hago este truco sucio porque ustedes saben lo siguiente, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuál es la derivada de A a la K a dA? Bueno, la derivada de A a la K a dA es K por A a la K a la menos 1. Si es que eso se llama A que le pusimos A, entonces eso es justo K por A a la K a la menos 1. Entonces yo puedo ocupar esta expresión y utilizarla afuera de la sumatoria. ¿Ya? La saco de la sumatoria. Es súper sucio el truco. La saco de la sumatoria y ahora, en vez de calcular
la sumatoria de k por a a la k menos 1, calculo la sumatoria de la k, que es súper fácil porque ya tenemos la base de la sumatoria anterior para hacer el cálculo. Entonces, ¿qué hacemos? Teniendo ya eso, identificamos que ahora la sumatoria es esta S, es un nuevo S, es la sumatoria ahora de k igual 1 hasta infinito de a la k. Nuevamente lo planteo como una sumatoria por extensión, considerando que llega a infinito, y hago la factorización, la misma que hicimos antes, y con esa factorización, nuevamente por inferencia, puedo calcular S a través de exactamente el mismo truco de antes. Ahora, lo feo está acá, yo sé, este es el paso que a uno no se le ocurre, pero por algo lo estamos viendo. Y con eso en mano, entonces uno puede despejar S, y teniendo S, simplemente después lo deriva con respecto a, porque es lo que necesita hacer para poder calcular la sumatoria completa, y calcular la derivada, simplemente esto no tiene ninguna gracia, calcular una derivada y haciendo el correspondiente despeje y devolviéndose desde el valor de A, que sabemos que es igual a 1 menos P, uno llega a la conclusión que la media es 1 partido por P, que es tal cual lo que uno se pilla con los libros. Insisto, ustedes van al libro, son pocos libros a menos que sean libros de introducción a la probabilidad, en general no se hace el cálculo. ¿Ya? Así que por eso que ustedes están viendo, y por eso extiendo las explicaciones de los libros acá, para que ustedes vean cómo se hace. Porque a veces uno queda y dice, bueno, y termina malamente aprendiéndoselas de memoria, y después, ni siquiera al semestre que viene, chiquillos, a la semana después no se lo olvida. Entonces, sí que uno ya, digamos, se conoce algunas veces estas cosas, a veces simplemente las ocupa, sobre todo aquellos que trabajamos en la academia. Ahora, ustedes después cuando estén trabajando y eso, esta cuestión les va a servir para, como les dije antes, para construir cajas negras cuando necesiten hacer una caja negra, y esa caja negra tiene nombre y apellido en el área de management y se llaman los Decision Support Systems, que son básicamente software. Uno construye software para ayudar a la toma de decisiones, y cuando tenga que hacer un cálculo ya específico que no venga hecho en ningún otro software, a lo mejor les va a tocar lidiar con esto si es que construyen. Ahora, yo creo que sí, porque la mayoría de las personas está derivando a ciencia de datos, y esta derivación a ciencia de datos implica que hay que hacer uso muy intensivo de probabilidad y estadística, y cuando uno construye estas cajitas negras para tomar decisiones en ciencia de datos, créanme por experiencia personal, se los digo que esta cuestión es súper útil en la práctica cuando uno está trabajando. Ahora, cuando uno está metiendo manos, claro, no cuando uno está eventualmente dirigiendo equipos y eso, pero cuando uno está metiendo manos, haciendo la innovación propiamente tal, esto puede serles de utilidad. Tangencial, no es lo central es el contenido del curso. Por supuesto, el tema de modelación y el tema de la abstracción de qué significan los fenómenos. Pero ayuda. Vamos a la Poisson, y en pos del tiempo, la voy a ver no en detalle. ¿Por qué no? En detalle, porque nos vamos a gastar un capítulo entero en la Poisson, ¿ya? Sin desmedro de ello, la voy a mencionar. La Poisson es una variable aleatoria discreta que tiene digamos, la forma que está acá, que es básicamente está definida por un parámetro que le vamos a llamar lambda. Ese lambda típicamente en los fenómenos físicos, típicamente, a ver, ahí para que vayan después ustedes morigerando dependiendo del ejemplo que veamos, son tasas. Y cuando yo digo tasas es que pasa algo, y lo voy a poner así muy coloquial, que pasa algo por unidad de tiempo, ¿ya? Y es decir, cuando pasa algo es que micros por hora, personas por minuto, queries por segundo, visitas a una página por segundo, lo que sea. ¿Ok? Eso es el significado de ese lambda generalmente, no puede ser otro, pero generalmente es una tasa. Y bueno, la forma de esa, digamos, la forma funcional viene de lo siguiente: más que entrar y decirle, bueno, y se los digo, es lambda la k partido por k factorial, por e a la menos lambda. ¿Cuál es la gracia de eso? Ninguna. Pero si les digo yo lo siguiente, esto viene y proviene del siguiente supuesto. Viene de la necesidad, y lo pongo obviamente en el contexto que me sirve para el capítulo que viene. Cuando ustedes quieren modelar la llegada
de eventos, como todo lo que les dije, micro, persona, a un determinado lugar, llegada, ojo con lo que dije, no salidas, no salidas menos llegadas, no, llegadas, cuando uno quiere modelar ese tipo de eventos, es decir, contarlos, ¿ya? Cuando uno quiere contar cosas, y, y si uno sabe que esas cosas, las personas, por ejemplo, toman las decisiones en forma independiente, es decir, que no se llaman por teléfonos para asistir juntas a tal parte, ese supuesto puede ser falso, pero es lo que requiere la Poisson y en general no funciona tan mal ese supuesto, porque pudiera haber gente que se coordine, pero no es la mayoría, no es que se coordine toda la población, se coordinará no sé, un porcentaje muy chico. Pero independientemente de eso, hagamos el supuesto puro. Si es que uno hace el supuesto puro, que las personas toman sus decisiones en forma independiente para llegar a un cierto lugar donde van a ser contados, y esta variable aleatoria Poisson va a contarlos, entonces, si hace uno ese supuesto de, digamos, de independencia, cuando eso sucede, entonces la variable aleatoria toma esta forma funcional. ¿Ya? Vamos a ver toda esta teoría digamos, no vamos a ver teoría de renovación, sino que vamos a ver el proceso conteo particular de Poisson. Ya les comenté más arriba que la renovación no nos vamos a meter por un tema de tiempo y también de utilidad. ¿Por qué? Porque buena parte, no todo, pero buena parte de los procesos que se van a pillar en ingeniería industrial, y en las otras también, no funciona tan mal ese supuesto que les dije al inicio de independencia, y ese supuesto que les dije al inicio de independencia nos va a llevar a que buena parte de los procesos de conteo va a poder ser hecho de esta manera. ¿Ok? Este supuesto lleva a otro, digamos, propiedad, con otras cosas, pero una de ellas es este supuesto, que lleva una propiedad que vamos a ver más adelante, que es la propiedad markoviana. Y a veces, muchas veces, se ocupan casi como sinónimos cuando uno dice proceso poissoniano o proceso markoviano, ¿ya? Y vienen de una propiedad que vamos a ver cuando entremos al capítulo de cadenas de Markov. Ok, entonces habiendo dicho eso, voy a pasar muy rápido vamos a asumir que esto nos cayó del cielo, sabemos ya la forma, ya la habían visto seguro en Introducción a las Probabilidades, y si no, repásenla un poquito, porque ahí también se desarrolla, y hagamos el primer cálculo. Veamos la suma de todos los posibles valores de la variable, digamos, digamos, de la función de probabilidad de masa puntual, en todos los posibles valores que pueda tomar la cantidad de... Voy a dejarlo como conteo, ¿ya? Me voy a quedar de fresco solo en esa acepción, porque la voy a ocupar en todo el curso. Y supongamos que la Poisson, como la Bernoulli tira monedas, la Poisson cuenta, ¿ok? Quedémonos con esa definición parcial, pero que nos sirve para el curso. Entonces, vamos a asumir que la variable aleatoria cuenta cosas. Entonces, el K puede ser, como cuenta cosas, pueden haber llegado cero perfectamente, sin ningún problema, pueden haber llegado cero personas, por ejemplo, en una sala, y lo otro que puede ser hasta infinito. Entonces, el universo de exploración son los naturales, incluido el cero. Ahí depende con quién hayan hecho el curso de álgebra al inicio, pero el natural es del cero para arriba. Y después de eso, reemplazamos la expresión, que está acá, vemos toda la posible suma, y esta cuestión no tiene ninguna gracia más que reconocer que esa suma que está ahí es la suma de la exponencial a la lambda. Digamos, es la aproximación discreta, la cual, para que ustedes sepan, viene de una suma, y no voy a entrar en ese detalle, pero para los que quieran, viene de una suma de Taylor. ¿Ok? La suma de Taylor es, bueno, es la suma, es la aproximación en torno a un punto de una función, la cual yo la calculo en torno a ese punto, a partir de derivadas consecutivas, de sumas de derivadas consecutivas del punto. ¿Ya? Échale una miradita, eso viene de eso, y reconocer esta sumatoria, digamos, va a ser, digamos, muy repetido, pero al que te aparezca la sumatoria, que eso se aproxima a la sumatoria de E a la lambda, como este E a la menos lambda queda fuera de la sumatoria porque es una constante, llegamos a que vale 1. ¿Ok? Y queda demostrado, cuadrito, QD.
Después de eso, vamos a la esperanza. Vamos a la esperanza, y en la esperanza, bueno, aquí es mucha álgebra, y esto sí que lo voy a dejar, porque lo vamos a ver después. Digamos, capítulo, lo vamos a ver en el capítulo, este sería el capítulo 2b, en el capítulo 2, en la parte 2 del capítulo 2. Después de eso, a ver, algunas propiedades. Bueno, la tasa es la media. No hice el desarrollo, es cortito, lo pueden mirar ustedes. De hecho, ya lo vieron porque leen la clase antes. Pero la media la media de la Poisson, la media del conteo, es la tasa. En el fondo es cuántas personas llegaron, bueno, la tasa con la que llegaron. Es como más o menos eso. Y después de eso, una propiedad que es súper utilizada es que hay una aproximación respecto de la Poisson con respecto a la binomial, que se las dejo planteada acá, es muy clásica dentro de los libros de introducción a las probabilidades, que es que se puede hacer una aproximación de la Poisson a través de la binomial, cuando el valor de la probabilidad de la binomial es chiquitito. ¿Okay? La intuición que hay detrás de esto, más que el álgebra que se las dejé ahí copiadas en el PDF, la intuición que hay detrás de esto es que, digamos, cuando la probabilidad es muy chiquitita en la binomial, en realidad uno puede empezarse a imaginar casi que la decisión que la decisión de salir de la casa para ir a un cierto lugar y que te cuenten, se pudiera asimilar como a que es tan independiente de los demás que es una probabilidad muy baja que en una población muy grande uno te vaya a salir, digamos, el P, digamos, de la binomial ocurra. Entonces, eso es lo que hace que se parezcan en términos conceptuales. Ahora, ahí está aquí en esta estrellita, está el desarrollo algebraico, se los dejo, no es tan relevante, no es relevante para efectos del curso, pero se los dejo como cultura general para que vean cómo se hace, porque vi que en el libro no estaba hecho. ¿Ya? Lo decían, pero no lo desarrollaban, y son 3 líneas, como ven ahí, 2 líneas, de hecho, una está cortada. ¿Ya? Son 2 líneas esta cuestión, no es nada grave. Y bueno, eso. Vamos, variables aleatorias continuas. Quillo, la Poisson quedó así porque vamos a ver un capítulo entero de Poisson, así que no se asusten con eso. Vamos sobre las continuas. Voy a ver 3, creo, continuas. Que me voy a saltar la normal para que ya está más trillada que muy trillada, así que no más normal. Pero vamos con algunas continuas. La primera es la representación ahora del P. El equivalente de la función de probabilidad de masa en una continua es la función de densidad, por supuesto, y la función de densidad es esta f minúscula. Anoté esto solo para decirles que no lo lean en el ROS. En el ROS, ya se los había dicho, pero ahora se los digo en forma explícita, en el ROS se dan una vuelta muy grande sobre aspectos teóricos que pudieran servir para aquellos que quieran hacer magíster y doctorado y dedicarse a temas más bien de innovación y de investigación, que es súper válido, pero para efectos de pregrado, que es donde estamos nosotros no vamos a necesitar entrar en conjuntos de Borel. Cuando ustedes vean eso, simplemente sáltense esas hojas. ¿Ya? Yo se lo escribo ahora, es decir, nosotros tenemos variables aleatorias continuas, vamos a estar en los reales. Chiquillos, porfa, en los reales. Para que se acuerden, va a quedar grabado, y créanme que no les voy a empezar a preguntar de conjuntos raros que no hemos ni siquiera definido en los cursos previos de álgebra. Eso necesita bastante trabajo teórico para poder entrar en ello, y no tenemos las herramientas para hacerlo hasta este punto. Los que quieran, hay doctorados y magíster en todo el planeta, y pueden entrar o estudiarlo solito y me preguntan y yo feliz, pero créanme que para el curso no es relevante. Listo, habiendo dicho eso, con conjuntos de Borel no nos vamos a meter, pero sí nos vamos a meter con los reales. Es decir, si queremos hacer el paralelo de la función de probabilidad de masa
en términos de que la suma de todos los posibles valores que tomaba la probabilidad de masa en un caso discreto era 1, el equivalente es que la integral entre todos los valores posibles que tome una variable aleatoria continua real, que va a ir de menos infinito a más infinito, por ende, tiene que ser 1. Pero ojo, como ahora es un continuo, no es un discreto, la sumatoria se convierte en una integral. Y tengo que integrar por todos los posibles valores que yo tomo. Menos infinito, más infinito, la integral de x, de f de x tiene que ser igual a 1. Es algo que vamos a verificar con las más conocidas y que van a ser más útiles para el curso, que es principalmente la que más me interesa para esta parte, es la uniforme, y la segunda que más me interesa es la exponencial, y nos vamos a gastar todo el otro, toda la mitad del capítulo que viene en exponenciales. De hecho, la tarea 1 va a ser de exponenciales, así que tampoco me preocupa no verla tan en detalle en este PDF, por decirlo así. ¿Ya? Entonces vamos a analizar ahora digamos, los casos de estos tres casos, que es la uniforme, la exponencial y la normal. Se las dejo de tarea porque están muy repetidas. Ok, el cálculo de cuando está, digamos que esté en un determinado rango, que esto es igual a que, digamos, a calcular la probabilidad de f de b menos f de a, sobre la letra, que es lo que había, el monito que habíamos hecho arriba, por si no se acuerdan, b a esto menos esto, y te queda esto. Cuando eso se calcula, entonces uno puede hacer el paralelo con la función de densidad y en vez de sumar todos los posibles valores entre menos infinito y más infinito, suma entre el valor que está buscando, que es entre la y b. En forma directa sale la relación entre f y entre la función de acumulada de distribución f mayúscula y la densidad f minúscula, que es la que está ahí. Insisto con ir ocupando letras distintas para los argumentos, porque no quiero que se confundan con que los argumentos en realidad puedan influir en nada más que los argumentos no son las variables aleatorias, sino que los argumentos son mudos, ya uno les puede poner el nombre que quiera. Otra anotación que quiero introducir, que a veces voy a utilizar como para desambiguar aún más, aunque sea redundante, es que cuando yo hable de la función de distribución de una variable aleatoria, a veces voy a poner como base acá la variable aleatoria y después voy a poner el argumento acá. ¿Ok? A veces también voy a hacer eso y por ende eso va a implicar su correspondiente paralelo con el f de e, la variable aleatoria x, del argumento a, y generalmente lo que escribo en el caso discreto generalmente es así. ¿Okay? Entonces indico la variable aleatoria abajo para redundar, pero que no haya confusión. Después de eso, por supuesto, si uno diferencia esta ecuación que está aquí arriba, uno va a llegar a la relación clásica que uno conoce entre la función de distribución acumulada y la función de densidad, que es la que está ahí. La esperanza, por supuesto, es simplemente poner en la versión discreta aquella sumatoria que antes teníamos. ¿Se acuerdan? Teníamos la sumatoria del valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad en ese punto, sumando por todos los valores donde la probabilidad en ese punto en realidad era mayor o estricto que 0. Ese era P. Digamos, no P, perdón. Esta es la esperanza en el caso discreto. Pero eso ya lo vimos. Entonces, en este caso continuo, esta sumatoria se convierte en esa integral. ¿Ya? Y teniendo ya esta definición, nuevamente el significado es el mismo, pero una densidad ahora es continuo. ¿Cuál es la probabilidad en ese punto? El f representa la probabilidad, ahora infinitesimal, en ese punto de una variable aleatoria continua, ¿okay? La cual, como densidad, como su nombre lo indica, digo, al agruparla, al sumarla, voy a obtener, desde esa densidad, voy a obtener el acumulado F. ¿Okay? Y después de eso, ahí estoy aceptando a los que me están pidiendo, no hay problema. Después de eso, vamos ahora a la uniforme con el mismo I31. Ahí me están escribiendo algunos por privado. Chiquillos, tienes toda la razón. Acabo de entrar a un título nuevo. No cumplí mi objetivo de pasarme al otro, pero no importa. Vamos a hacer un break.
vamos a terminar al inicio de los poquitos minutos de inicio de la otra parte con las variables continuas. Voy a decirles un PDF y les voy a colgar un PDF en Canvas para que se lo estudien solito, pero más que estudien solo eso, sino que lo miren y vean qué cosas les faltan y que se vayan a leer, digamos, los apuntes o apuntes viejos de introducción a probabilidades, o que se vayan a un libro, digamos, a estudiar, porque hay algunas cosas que son relevantes que necesito que repasen. Y después de eso nos pasamos de frentón ya, espero, porque necesito pasarme a la exponencial. Entonces, siendo las 13:32, según mi reloj del computador, en 10 minutitos pasado nos vamos con la segunda parte. ¿Ya? Eso. Aló, ahí sí, me voy con audio. Buenas. No, no estoy al aire. Sí, profesor, se escucha. Se escucha. Gracias, Carla. Muchas gracias. Perdón, pero ahí, súper. Gracias, Tomás. Súper. Vale, vamos a retomar. Nosotros dejamos comenzado todo lo que tenía que ver con la explicación de la variable continua. Recordamos que es lo que era la variable, la función de densidad, es la f minúscula. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con la uniforme y con la exponencial, más rápido de hacer el cálculo, no el cálculo, sino que es la comprobación digamos, de la propia normalidad, que sume 1, digamos, que integre 1 en este caso, y vamos a calcular digamos, la esperanza. ¿Okay? La variable uniforme, súper conocida, generalmente a veces la definen entre 0 y 1, a veces la definen, yo prefiero un poquito más general, que definir la uniforme entre A y B. La uniforme entre A y B es una abstracción del siguiente, que no es como un experimento, pero la abstracción del siguiente tema, es que uno toma un segmento en una recta, en una unidimensional, digamos, y en ese segmento uno dice que entre los valores A menor que B, entre A y B, uno va a asignar una medida de probabilidad, de densidad de probabilidad, que va a ser igual para cada uno de los puntos, ¿ya? Y que va a ser igual para cada uno de los puntos y por ende para que tenga esa característica de que sea normalizada, va a tener que cada uno de los puntos va a tener que tener una probabilidad igual al, digamos, a 1 dividido por el largo del intervalo, que es b menos a, que es justo lo que está acá. Esa es la definición. En el fondo toman el rango a b, y dicen que todas tienen igual probabilidad en ese punto. Es decir, eso es muy clásico y la anotación es uniforme AB, que de parámetros A y B. En ese contexto, hagamos el primer cálculo. A ver, les había dicho, pero ¿por qué es importante? Porque la generación de números aleatorios de casi todas las variables aleatorias continuas se puede hacer a través de uniformes o de muchas uniformes, ¿ya? Entonces, hay que manejarse súper bien con el concepto de uniformidad. En efecto, cuando uno empieza a hablar ya de distribuciones conjuntas, hay una, un tipo de distribuciones conjuntas muy particular
cuyas funciones marginales de distribución son uniformes, se llaman cópulas. Estas funciones, digamos, son como unas conjuntas y son súper útiles, sobre todo para lo que tiene que ver asignación de riesgo de crédito y caracterización de riesgo financiero en general. Lo ocupo bastante en el trabajo. Parece raro que sea tan técnico, pero créanme que se usa harto, sobre todo a la gente que se vaya por finanzas y riesgo de crédito. Así que en la base, de ahí para arriba se pone mucho más complicado y se ocupa bastante. Así que ojo con eso, con la uniforme. Bueno, vamos con el primer cálculo pequeñito. Bueno, la integral. Es la integral para hacerle la comprobación de que está normalizado 1. Ya sabemos porque así la definimos, pero hagamos el cálculo formalmente. Es la integral de f de x a x, entre menos infinito e infinito. Por supuesto, fuera de esos rangos sabemos que es 0, así que la acotamos entre a y b. Entre a y b sabemos que vale 1 partido por b menos a, y ahí la reemplazamos y integramos por todos los posibles valores. El resultado, por supuesto, de la integral de x es x, y por ende es simplemente la resta del rango y nos va a quedar un 1. Es trivial y es derecho. Vamos a ver la esperanza ahora. La esperanza también es muy fácil. Es básicamente x por f de x, la integral entre todo el rango, la acotamos entre el rango a y b porque en los otros lados vale 0. En ese punto sabemos que el f vale 1 partido por b menos a, lo multiplicamos por el x y nos va a quedar la integral entre a y b de x partido por b menos a. Esa integral, la primitiva, es súper fácil, que es la que está ahí, y simplemente evalúo en estos dos límites de integración, entre el b y el a, y el resultado es, bueno, el punto medio. Entonces, ¿cuál es digamos, la esperanza? El punto medio. Es muy simple. Ahí estoy aceptando a quien me estaba pidiendo. Gracias por avisar. Después de eso, vámonos a la exponencial, y no sé si se los dije en la introducción, pero si no se los dije, esta vendría siendo ya la primera vez más técnica, no tan coloquial, que les voy a decir un concepto que lo vamos a arrastrar por todo el curso y que es de suma relevancia y que dejo registro en el video y ojalá en sus estudios y en sus mentes por primera vez en el curso. Y es lo siguiente. Por segunda vez, porque lo dije en la introducción también. Es lo siguiente. Ya vimos la Poisson. La Poisson, dijimos, para este curso, la vamos a entender como que nos sirve para hacer conteo de eventos. ¿Ok? Puede contar buses, autos, personas, clics, visitas, no sé qué más. Va a contar cosas. Y ese conteo en general es en el tiempo, ¿cierto? Es un conteo yo cuento cosas en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno está contando cosas en el tiempo que se comportan como un proceso de conteo, que es de la familia de Poisson, no, porque no estoy diciendo que sea una variable aleatoria Poisson, estoy diciendo que es un proceso de conteo, algo que todavía no defino, pero ya vamos a formalizar más adelante. Pero si ese proceso de conteo, si ese experimento que nosotros estamos realizando es contar cosas, y ese conteo se puede caracterizar vía una Poisson, lo que pasa entre los tiempos de llegada, uno se pudiera preguntar, bueno, si la variable, el proceso de conteo es Poisson, se describe mediante una variable aleatoria Poisson, el tiempo entre llegadas, ¿qué será? ¿Una determinista? No, es una variable aleatoria también, porque deciden en forma independiente asistir o realizar el determinado evento. Entonces, una variable aleatoria. Entonces, la pregunta es, ¿qué variable aleatoria es esa que describe el tiempo entre dos eventos consecutivos? Y la respuesta es una exponencial. Repito, si es que, dicho de otra manera, si es que uno está contando cosas, ese conteo de cosas se puede representar como una variable aleatoria discreta Poisson. Entonces, y ese entonces en realidad es un equivale, chiquillos, es un equivale, no es un teorema esta cuestión.
Se llama el teorema de Poisson, de hecho. No equivale. Esto es equivalente a que si ustedes tienen la caracterización de estos mismos eventos y solo tuvieran el tiempo entre los eventos y supieran que ese tiempo es una exponencial. Ambas cosas son equivalentes. Si ustedes tienen la situación de eventos y saben que la distribución de eventos es exponencial, necesariamente el conteo es Poisson. Y para el otro lado lo mismo. Si ustedes saben que tienen un conteo de cosas y ese conteo es Poisson, entonces el tiempo entre esos eventos, entre los eventos, es exponencial. Porfa, que se les quede grabado, aunque igual se los voy a repetir muchas veces más, y ahí me disculpan por lo reiterativo, pero es tan relevante que lo vamos a llevar por todo el curso para adelante. Nos vamos a gastar, de hecho, un capítulo, muchas más cosas, pero el corazón del capítulo, de hecho, la mitad del capítulo va a ser esta relación. ¿Ya? Entonces, por eso es tan relevante para mí, para este curso, la Poisson y la exponencial. Vamos, sigamos. La exponencial es una definición, es una función continua, tiene esta definición que está definida para valores positivos, que es lambda por la exponencial de menos lambda por x, para los valores que no son positivos es nula. Esta variable aleatoria exponencial tiene, digamos, tiene también la propiedad de que es normalizada, podemos hacer el cálculo, la primitiva de una exponencial es bastante fácil, así que nos sale más o menos fácil. La hacemos primero entre menos infinito y más infinito, acotamos al dominio en el que está definido, que sabemos que son los positivos, los reales positivos, después de eso reemplazamos en ese segmento, sabemos que vale lambda por la menos lambda x, hacemos esa primitiva es muy fácil, la expresión que está acá, y la evaluamos entre los dos límites de integración. El resultado es 1. ¿Okay? Cumple, es algo que ya sabíamos, simplemente una verificación rápida. La media, la esperanza, uno puede hacer el cálculo, no tiene mucha gracia el cálculo porque es disculpen lo coloquial, pero creo que yo también, créanme, yo estudié con Tata Sánchez esto y supongo que ustedes también, no todos, pero muchos de ustedes, y les debe haber hecho el mismo cuento. ¿Todos se saben o han escuchado hablar de la vaca vestida de uniforme para hacer integrales en el chat? Masivamente sí, ¿cierto? Ya. Esta cuestión que técnicamente se llama la integral por parte es hacer, este cálculo se hace con la vaca vestida de uniforme. ¿Ya? Entonces, aplican integración por partes y se puede sacar súper fácil, como está ahí explicado, esta esperanza. ¿Ya? Al aplicar la vaca vestida de uniforme, ustedes pueden llegar a que el resultado de esta integración es 1 partido por lambda. Y acuérdense, aquí un pequeño recuerdo, chiquillos. Un pequeño recuerdo, y este pequeño recuerdo es que lambda es una tasa. Y como lambda es una tasa, es cosas partido por tiempo. Entonces, 1 partido por lambda tiene unidades en general de tiempo, ¿ya? Ustedes van a decir tiempo pasivo partido por cosas, sí sé, pero en general uno habla de frecuencia y omite las cosas, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos eventos adimensional, por decirlo así, ocurren por unidad de tiempo y se convierten en una frecuencia? Entonces, cuando uno lo divide, se convierte en tiempo. Y concuerda justo con lo que les dije al inicio, estamos hablando y lo vamos a ocupar principalmente, a pesar que les voy a hacer un ejemplo de otra cosa para que vean que sirve para más cosas, pero en general vamos a hablar que las exponenciales dentro del curso van a ser tiempos, ¿ya? En general. Les voy a poner un ejemplo simplemente para que abramos un poquito el ámbito de otra cosa, de una demanda y eso, que nos va a servir un poquito, pero no es el objetivo central, ¿ya? Así que eso. La normal, chiquillos, nada, tarea, la normal está muy repetida, ustedes la conocen, se las dejo para que se acuerden nomás. Es importante saberla, conocerla, manejarla, y cuando la necesitemos en el curso la vamos a usar, pero ya todos la manejamos súper bien. Entonces, se las dejo ahí. Voy a cerrar este capítulo de introducción, y quiero, antes de cerrar este capítulo de introducción, déjenme que lo guardo porque si no después se me olvida y pierdo las anotaciones.
Esto se va a llamar anotaciones 2 y lo voy a dejar en el escritorio. Y lo voy a cerrar. También nos vamos a ir sobre... no voy a ver en detalle, voy a ver solo los títulos. Pero como dice aquí el super título digamos, del PDF más que el primer título que dice ahí, les voy a dejar algunos temas recomendados, enunciados, chiquillos. No está el detalle ni nada, pero se los dejo enunciados porque los vamos a necesitar. Les vamos a echar mano a ciertas cosas. Y a las cosas que les vamos a echar mano dentro del curso, que son extensiones de este repaso, que ya nos sirve para familiarizarnos y recordarnos de las bases, pero estas cosas que ya vieron en más de detalle en intro, en probabilidad y estadística, les pido porfa que le den una miradita a funciones de variable aleatoria. ¿Ya? Funciones de variable aleatoria y les dejo el concepto pasado, chiquillos. El concepto es, si teníamos eventos y nos pasábamos a una variable aleatoria, esa es una relación biunívoca entre el conjunto del evento y digamos, un valor numérico. Cara y sello, 0, 1, etcétera, todas las que vimos. ¿Qué es lo que pasa? Que si a eso uno le puede hacer una función, y una función tan cualquiera, pero una función tan ridícula como hacerlo al cuadrado, ¿ya? No sé, ¿cuál es el valor del cuadrado del valor del dado, de una cara del dado? No sé, la función, la primera, la variable aleatoria es el número que marca la calca del dado, variable aleatoria. Después, la función de la variable aleatoria es el cuadrado de eso. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que salga 6 en la primera variable aleatoria? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga en la primera variable aleatoria, que es el número sin elevar al cuadrado? ¿Y cuál es la probabilidad de la variable aleatoria, que es la función de la variable aleatoria, que es x cuadrado, que es 36? ¿Cuál es la probabilidad? También un sexto. Ojo lo que dije. También un sexto. No es f chica al cuadrado, y ese es un error muy fuerte que cometen. Si es que g es una función de una variable aleatoria, ese g es al cuadrado, no implica que yo vaya a multiplicar la función de densidad o de probabilidad puntual 2 veces, porque el evento es el mismo. Es que haya salido 6 en el dado, que ustedes quieran calcular 6 al cuadrado, problema de ustedes, pero la probabilidad sigue siendo un sexto. Porfa, ojo con eso, que es casi lo más relevante de esta cuestión. Ustedes les va a servir como para poder hacer cálculos de utilidad, que a ustedes les sirva calcular algunas varianzas, cualquier cosa, pero la probabilidad, conceptualmente, la probabilidad del evento sigue siendo la misma, ¿ya? Así que ojo con eso, no se me confundan, que a veces se confunden, no siempre, acuérdense de eso. Bueno, si ustedes tienen una función de una variable aleatoria, ahí está la definición de la esperanza, de la variable aleatoria. Necesito que eventualmente, si es que se pueden familiarizar o recordar de los momentos, les va a ayudar bastante. Las funciones generadoras de momentos les va a ayudar para hacer los cálculos más rápido. Si no se acuerdan, no es tan relevante porque en general, en términos estadísticos, nos vamos a meter más con probabilidades que con estadísticas, como ya habrán notado. Pero de estadística vamos a necesitar la esperanza y la varianza, no mucho más que eso. Así que si no es tan urgente la función generadora de momento, pero sí la esperanza y la varianza, que básicamente son las dos funciones de variable aleatoria más importantes y que las vamos a ocupar. Lo otro que les pido es que le den una miradita son las conjuntas, chiquillos, ¿ya? Para variables que se distribuyen en forma conjunta, cómo obtener la distribución de una variable dado que tienen la conjunta, la función de la otra dado que tiene la conjunta, es algo que, ojo que ahí no se me fue, está aquí abajo, el x se va a infinito, pensé que se me había ido, pero está cortado nomás. Y échale una miradita a eso, es importante que estén familiarizados con las conjuntas. Dije que no iba, no son boreles, pero sí son boreles, pero traten de ignorar porque ahí no me hice caso yo mismo, pero esto debiera ser en rangos reales, ¿ya? Ahí disculpas. Disculpa, lo dejé un poquito teórico acá, a cambiar a real, cambiar a los reales. Hay algunos cálculos de cómo se procede en forma conjunta. La definición de la variable aleatoria distribuida en forma conjunta también es válida para la función de densidad y por supuesto también para la función de probabilidad de masa puntual.
y también todas las propiedades de las funciones de variable aleatoria también se trasladan a las funciones de variable aleatoria distribuidas en forma conjunta. Ahí les pongo algunos ejemplos de este caso, por ejemplo, de suma de dos variables aleatorias, esperanza de dos variables aleatorias, y el otro concepto que no lo vamos a usar tanto, pero yo no, pero Pato sí, Patricio, el profesor de la segunda parte, echar una miradita y un recuerdo a la covarianza, que es básicamente la extensión de la definición de varianza cuando uno tiene dos variables aleatorias, distribuidas en forma conjunta, digamos, son dos variables aleatorias que pudieran o no tener relación. Si no tienen relación, cuando digo relación me refiero a independencia. Bueno, ahí lo puse, está ahí mismo leyendo, para que si lo puedo leer. Ahí, cuando son independientes, la covarianza es cero, ¿ok? Hay algunas explicaciones de las propiedades de la covarianza, y lo otro que también hay que tener clarito es, pero conceptualmente, chiquillos, son los teoremas límite respecto de, más que la desigualdad de Markov, que no es tan relevante. Ahí les dejo el desarrollo, que es un cálculo que no sale en el libro y que lo dejan así, pero muy, muy por encima, pero ahí se los desarrollé. A mí lo que quiero que la Chebyshev no me interesa. Echen una mirada por cultura general, pero las dos cuestiones que tienen que tener muy claras en términos conceptuales son la ley de los... Y para toda la carrera, y para toda la carrera de estudiando, y para toda la carrera profesional, chiquillos. No lo van a usar en la sumatoria, ni el límite, ni nada, pero lo van a usar conceptualmente a cada rato en la pega, que es la ley de los grandes números y el teorema central del límite. Ya, la ley de los grandes números, si tienen una variable aleatoria, una familia de variables aleatorias distribuidas como, idénticamente distribuidas, pero de cualquier distribución, ojo lo que estoy diciendo, el límite, digamos, de la sumatoria de las variables aleatorias, digamos, dividido por n, como una suerte de frecuencia relativa, es igual al valor promedio de cada una de ellas, porque son idénticamente ejecutables. Ojo, acá lo raro es que esas variables aleatorias pueden ser de cualquier distribución, chiquillos. ¿Ya? Cualquier distribución. Gustavo, lo voy a subir ahora, si no lo he subido, no he revisado. Si no está, ya lo subo. Creo que no está Gustavo. ¿Ya? Ya se los subo, se los debo. Se los debo en un ratito, se los subo. Y, y después de eso, vamos a el otro, el teorema central del límite, que ya se lo había dicho antes, que en el fondo si ustedes tienen cualquier, ojo que lo poderoso de esta cuestión, si ustedes tienen una familia de variables aleatorias, de cualquier distribución, chiquillos, pueden ser poissones con uniformes, con cualquier cuestión, pero que cumplen dos cosas, que su media es mu y que su varianza es sigma cuadrado. Puede ser cualquier cosa con que cumpla esa condición. Si ustedes calculan la probabilidad de esta normalización, que es básicamente eso que está ahí, si es que ustedes se dan cuenta, este es el argumento, y esta es una variable aleatoria, ¿ya? Si es que esa variable aleatoria le ponemos x y ese a es un argumento, estamos calculando la función de distribución de esa cuestión. Esa función de distribución, de hecho no lo digo acá, no hay demostración, de hecho me lo pasé ahí, pero eso que está aquí, este bicho que está aquí con una tremenda estrella, es una normal 0,1, chiquillo. ¿Ya? Esas dos cuestiones la tienen que tener muy clara. Y esta, sobre todo la segunda. En general uno a veces se topa con... Tiene que hacer unos cálculos que incluyen autos, personas, camiones, de todo, y ustedes se dan cuenta, pero teorema central del límite nomás. Al final son tantas leceras, pero en aglomerados se van a comportar como una normal 0,1. Y esta cuestión funciona como avión. ¿Y de dónde funciona más como avión? Y que yo lo he usado masivamente, cuando tengo que hacer, a veces hay que hacer definición de sistemas, cuando uno tiene que hacer la definición de los sistemas de información, a veces, uno tiene los servidores atienden distintas naturalezas de cosas, atienden desde una llamada a un call center, un clic de una página web, un bot que te va a pedir proceso, personas internas de la empresa que tienen que hacer algunos cálculos, etcétera. Son millones de cuestiones y cada una tiene una distribución distinta. Con un poco de ayuda de ciencia de datos, más este teorema central del límite,
Al final del día uno puede diseñar simplemente con una normal 01 y esta cuestión es un agrado. Todas estas dos cuestiones son súper importantes. No, a veces no la van a ocupar tan en detalle como yo estoy diciendo en diseño, pero sí para muchos problemas les va a servir de intuición en la vida real, ¿ya? Así que esto se los dejo. Sí, por supuesto siempre van a estar el apoyo, pero de libros que puedan el ROS, que van a poder ir a más detalle, pero se los dejo como para que le den una miradita, ¿ya? Vamos a guardar los rayados, creo yo. Déjame. Ah, espérate. Ah, no, lo guardé nomás, no hice nada más. Déjenme abrir el segundo tema y me queda así, me queda más o menos un buen tiempo para hacer la introducción. Vamos a ir con exponencial, chiquillos. Vamos a cambiar de tema. Algún alma caritativa que me diga si están viendo un PDF nuevo, porfa. Súper, gracias Felipe. Ya. Vamos a ver. Gracias Corina. Gracias a todos los que también por privado me dijeron. Vamos a hacer un cambio de capítulo y antes de explicar el capítulo, porque a veces se me enredan y yo también me enredo, voy a hacer un ordenamiento de este capítulo, chiquillos. Vamos a hacer un ordenamiento de este capítulo en la siguiente manera. Este capítulo tiene dos partes. Capítulo 2, parte A, de hecho así se llama el archivo, se llama capítulo 2A, en el que vamos a hablar de la distribución exponencial en detalle. No es que vayamos a hablar, la esperanza y la varianza y que normalizado, no, como lo hicimos en el capítulo anterior de repaso, no. Vamos a ir al callo, pero vamos a sacarle una radiografía a la exponencial, con todas sus propiedades. Y después vamos a dar exactamente Felipe, dice Felipe lo subirá después, seguramente no lo subí, tirón de orejas para mí, y se los subo. Sí, claramente se los debo, ¿ya? Así que, y lo tengo del año pasado, fue de volado nomás. No, gracias a ti por acordarme. Y vamos y esa es la parte A del capítulo. Y después, es decir, el punto 1 y el 2. Y después vamos a entrar en las cajitas 3, 4, 5 y 6, que va a ser la segunda parte del capítulo, que más o menos corresponde a la segunda mitad, a pesar de que son más cajas, porque me voy a apoyar mucho en la teoría que haya desarrollado en las primeras dos cajitas, y que ustedes en un principio van a decir, oye, pero en el principio me refiero a la caja 3 y a la 4, van a decir, ¿qué es esta cuestión que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo en la caja 1 y 2? Pero cuando lleguemos a la caja 5, voy a hacer el enlace con la propiedad que les dije antes. Eso de que el conteo, si el conteo era Poisson, entonces el tiempo entre cosas era exponencial. Ahí vamos a demostrarlo, chiquillos. Vamos a demostrarlo con el teorema de Poisson, que lo voy a hacer entre la caja 4 y la 5. ¿Ya? Y Diego, ¿tienes una pregunta o se te salió el micrófono nomás? Parece que se le salió, ahí se lo bajé. Si tienes preguntas, no, está abierto el micrófono igual, ¿eh? No hay problema, Diego, solo que creo que se te salió nomás. Ok, entonces ahora voy por las cajas. Vamos a comenzar con la caja 1, distribución exponencial, eso ya lo vimos, vamos a explicar, pero vamos a ir, ¿para qué? Para formalizar el inicio y vamos a ir a las propiedades en la caja 2. Algunos ejercicios ya que fáciles que se pueden hacer, pero que son fundamentales para lo que viene del curso, de entender las principales prioridades de carreras de exponenciales, del mínimo de las exponenciales, de cuánto hay prioridad, de cuándo se empiezan a conformar las colas y todo. Eso es súper relevante, pero nos vamos a remitir solo a los tiempos en una fase inicial, caja 1 y 2, parte A del capítulo. Parte B del capítulo, caja 3, vamos a formalizar qué es lo que es un proceso estocástico. Vamos a decir, un proceso estocástico de una familia de variables aleatorias cuyo subíndice representativo es el tiempo. Puede ser discreta, puede ser continuo el tiempo, y nos vamos a embarcar primero en el caso de los procesos de conteo, donde el tiempo es continuo, pero el conteo de cosas es discreto. Y nos vamos a olvidar de la exponencial, así como que nunca sucedió, y vamos a ver los procesos de Poisson. Vamos a entrar de nuevo a la distribución de Poisson, pero en su aplicación en procesos de conteo, que se llaman procesos de Poisson,
y vamos a ver todas en la caja 4, probabilidad, aplicaciones, y lo principal es que ahí vamos a enunciar el teorema de Poisson. En este teorema de Poisson, que si bien no es la relación con la exponencial, vamos a dar el pie para poder mostrar, porque no quiero hacer la demostración, porque si la hiciera me demoraría como 3 clases que no tenemos, además no es relevante para el curso andar haciendo esas demostraciones, pero se puede mostrar rápidamente por qué conceptualmente equivalen, y hago una demostración muy parecida a la del Ross, que me gusta porque tiene una pseudo formalidad matemática que nos lleva rapidito a sacar la conclusión, que es la relación que les digo que es fundamental para el curso, que está en la caja 5, que es el proceso de Poisson relacionado con los tiempos exponenciales. ¿Ya? Ahí vamos, ese es el punto de inflexión del curso en el cual ya vamos a relacionar de ahí para adelante unívocamente una Poisson con una exponencial. ¿Ya? Siempre van a estar juntas en nuestro diccionario de ahora para adelante. Después de eso, vamos a dar por supuesto, vamos a dar algunas propiedades y algunos ejercicios y aplicaciones de esta cuestión en conjunto, aunque para efectos prácticos lo voy a ir desarrollando muy gradualmente, porque después porque les voy, como ya lo saben, o sea, no es que vayan a llegar al punto 5 y se van a sorprender, sino que ya se los conté, les hice spoiler de la cuestión. Entonces, cuando a la medida que vamos avanzando lentamente, vamos a ir viendo de a poquito, incremental en complejidad, los ejercicios que vamos a poder ver el paralelo entre las dos cosas. Tanto va a ser así que mi objetivo es que ustedes ya al final del día, al final del día, para saber Poisson hay que saber exponencial y al viceversa. Entonces ustedes van a ir integrando conocimientos a partir de este capítulo, principalmente, aunque igual hay que tener integrado todo lo de probabilidades, por supuesto, pero va a ser muy integrador el curso en general. Después que terminemos, y ahí aquí saliéndome de estas cajas, después que terminemos estas 6 cajas, nos vamos a pasar a Markov discreto. Y adivinen, para entender bien Markov discreto, va a haber que entender bien exponencial y Poisson. Después de Markov discreto, comienzan con Pato, con Patricio Hernández, y les va a ver Markov continuo. Adivinen, para saber Markov continuo hay que saber Markov discreto, exponencial y Poisson. Y para saber teoría de cola hay que saber todos los anteriores. Así que así está ordenado el curso, ya se lo había dicho al inicio, pero ahora ya que estamos viendo más en detalle, nos va haciendo clic, todo el proceso completo. Entonces, parte A, la exponencial, y vamos a orientarnos en tiempos, y después en la parte B, en procesos de Poisson, nos vamos a enfocar en conteo de eventos y vamos a hacer la relación entre ellos dos. Esa es la idea de este capítulo, para que no nos perdamos en lo que viene. Comencemos con la distribución exponencial, que ya la habíamos definido, y aquí fíjense que ya empiezo con esta nomenclatura que justo le explico aquí abajo, y me corro un poquito en el orden. Fíjense, voy a empezar con esta nomenclatura, voy a tratar de hacerlo siempre con esta nomenclatura, para desambiguar la diferencia entre el argumento, que es lo que está dentro del paréntesis, y la variable aleatoria, que va a estar en la base. Por supuesto, la correspondiente función, que puede ser f o p, que va a ser la acumulada, o las correspondientes densidades en versión discreta y continua, probabilidad de masa o densidad. Esa les va a indicar qué tipo de funcional es, si es que la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a un cierto valor, o que sea menor o igual que un cierto argumento, eso por definición, digamos. Pero también voy a empezar a ponerle en la base la variable aleatoria para que ustedes sepan cuál es la variable aleatoria, porque a veces vamos a tener tanta necesidad de letras que no me va a alcanzar la X para todo. Así que la X va a ser una de las tantas variables aleatorias, entonces quiero especificar la variable aleatoria la mayoría de las veces, cuando no sea obvio, digamos, si es que no es obvio. Y el argumento, aquí ya también, si bien puedo utilizar cualquier letra, en general para los tiempos, chiquillos, en general, si no lo hago me pueden reclamar y todo, pero no es necesario. Pero en general, cuando estemos en exponenciales vamos a hablar de tiempos, y por ende voy a frescamente utilizar como argumento el t. Ustedes saben que pueden usar cualquier argumento o cualquier letra, pero para que sea más, se entienda más claro, voy a ocupar el t refiriéndome a tiempo. Y para el otro lado, cuando estemos hablando de exponencial como proceso de Poisson, o sea, cuando estemos hablando de Poisson como conteo de cosas, voy a utilizar K,
que me suena mucho a que cada uno lo ocupa para hacer conteo de cuestiones, como uno lo ocupa mucho dentro de los índices de sumatoria, más que nada eso, ¿ya? Así que ojo con eso, ya voy a empezar a utilizar esta sumatoria, digamos, esta nomenclatura con argumento y con indicación explícita de la variable aleatoria, aunque sea redundante, a veces ayuda. Después de eso, la función propiamente tal, ya la habíamos dicho, está definida solo para los valores positivos, para los valores negativos es nula, y por ende para los tiempos, es decir, los tiempos son positivos, que ahí sale más fácil acordarse. Si es un tiempo, está necesariamente definida por un tiempo positivo, no existen los tiempos negativos, y tiene la forma que está ahí, que es un lambda por e a la menos lambda t. Quisiera antes de esto, quisiera terminar, no terminar el PDF, no terminar la clase, sino que quiero pasarme desde el PDF a un Excel, que este Excel también lo pudiéramos armar de cero, pero creo que tengo el del semestre pasado ahí mismo en mi carpetita. Pero veamos el F, la distribución acumulada primero. La distribución acumulada, por supuesto, tenemos esta relación, sabemos cuál es la definición formal de la función acumulada, que la variable aleatoria sea menor o igual que un argumento, y por ende lo podemos hacer a través de la integración de la función de densidad f minúscula, lo cual está hecho ahí, y el cálculo sin mayor preámbulo está acá, digamos, el cálculo de una primitiva de un exponencial, que es muy fácil, ahí ustedes, digamos, pueden digamos, verificarlo en su lápiz ahí, con sus propios medios, digamos. Pero ahí está el enunciado. Quiero cambiarme, van a ver el PDF por 2 segundos, pero voy a cambiarlo por un Excel, no, lo cerré, lo estoy abriendo de nuevo. Disculpen ahí, debe ser unos pocos segundos más que en que se abre. No, pues tengo que compartirlo también. Meeting, New Share, el Excel, Share. Ya. Chiquillos, algún alma caritativa, como siempre, que me indique si es que están viendo un Excel o no. Sí se ve. Súper, gracias a todos. Ya. Lo único que quiero es que hagamos una visualización de qué es lo que es una exponencial cuando estamos hablando de una exponencial. ¿Qué es esta cuestión? ¿Cómo se ve en un gráfico una exponencial? Bueno, hagamos lo siguiente. Supongamos que la tasa es una tasa que, por ejemplo, son buses por hora. Puede ser cualquier cosa por hora, son cosas por hora, pero es una tasa, ¿ya? En ese sentido, la media de esa, como les dije, que es 1 partido por lambda, la media, vayan al PDF, que para no cambiar yo, veanlo ustedes mismos, es 1 partido por lambda. Y esa media es un tiempo, ¿ok? Y supongamos que 1 partido por 10, supongamos que la tasa eran 10 buses por hora, entonces la media, el mu, es 1 partido por 10. Hay una función en el Excel, que la voy a borrar para acá abajo, para que... Hay una función en Excel que, bueno, no sé cómo se llamará en español, pero pueden ahí hacer el googleo, que se llama expon.dist, que es la distribución exponencial, ¿ya? En la cual uno le indica el argumento x chica, que ahí lo ponen x, no le ponen t como aplicadamente como le ponemos nosotros siguiendo al ROS. El argumento es el x. Se alcanza a ver aquí arriba donde tengo mi mouse, ¿cierto? Porfa, ¿o no? Es la indicación de la super, gracias a todos. Entonces dice expon.dist, que es la distribución exponencial, y la primera es el argumento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar muchos tiempos, acá, muchos tiempos mayores que 0, ya, muchos tiempos mayores que 0, donde si es que uno es bien entendido, esos buses por hora, esos son 10 buses por hora, voy a hacer un cálculo entre 0 y 60 horas, ¿ya? Entonces voy a poner entre 0 y 60 horas qué onda, ¿ya? Vamos a ver qué pasa ahí con ese monito. Entonces, digamos, la distribución exponencial para distintos números, voy a hacerlo para el primero y después vamos a arrastrar la ecuación. Y después dice, aquí, fíjense acá la indicación, después de eso, que uno dice, quiero la función de elección de distribución, perfecto, dame el argumento, ahí te pasé el argumento, el tiempo.
en nuestro caso. Después, ok, dame lo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Falta el lambda. Dame el lambda, ok, el lambda lo tenemos ahí arriba, que es el D6, lo puse con signo peso para que quede pegado. El lambda es 1 partido por 10, buses por hora a la menos 1, así que es hora, por decirlo así, un décimo de hora. Y dime cuál es la función que quieres calcular. Si quieres calcular o la acumulativa, dice ahí, acumulativa, dice donde tengo la manito del mouse, dice verdadero o falso. ¿Qué es lo que hace esta función? Si tú le pones verdadero, que nosotros pusimos verdadero, te calcula la acumulativa. Si tú le pones falso, te calcula la densidad. Así que, ¿qué es lo que hice? En esta primera le puse true, y ese true es la acumulativa, y por eso le puse F grande. Si ustedes le ponen falso, como esto que está acá, te calcula la F minúscula, que es la densidad. Ok, ya la tenemos calculada, tenemos los correspondientes signos pesos pegados para que haga bien el cálculo, y calculamos tanto la función de distribución acumulada como la función de densidad de esta variable aleatoria exponencial con media 1 partido por 10. Vamos a ver ahora cómo se comporta. ¿Se alcanza a ver los cuadritos celestes, porfa, donde tengo el mouse que marcaron? Gracias. Súper. Este gráfico que está acá se refiere entonces, voy a hacer en el eje X, voy a poner el tiempo, acuérdense que estaba entre 0 y 60, y en el eje Y voy a poner la función de distribución acumulada F mayúscula. Como ya vemos, tiene exactamente la misma forma que habíamos dibujado manualmente en el caso discreto, es decir, a infinito se va a 1, cuando t va a infinito, la función se va a 1, la función de distribución acumulada F mayúscula se va a 1. Cuando llega a 0, aquí, de aquí hacia acá, en esta zona de acá donde estoy moviendo el mouse, es plano y es 0 siempre por definición, siempre es 0, así que a menos infinito es 0, de hecho desde 0 hacia menos infinito siempre es 0, y tiene una forma cóncava no decreciente, que es exactamente lo que nosotros esperamos. ¿Ya? ¿Dónde tiene la media, chiquillos? ¿Cuál es la media de una...? Está marcado en rojo, de hecho, del semestre pasado, en el monito. En 10. Está marcado ahí la media en 10. ¿Cuál es la media? La media, yo sé que 1 partido por 10. Pero bueno, ahí está. Otro tema. Miren esto. Miren la función. Lo único que hice, ojo, lo único que hice fue cambiar el gráfico, cambiarme del F grande de la distribución a la densidad. ¿Ya? Fíjense, moví la densidad, veamos la densidad. Bueno, la densidad implica que en los primeros valores del tiempo más chiquitito, la probabilidad es más grande, mientras que en los valores más grandes, la probabilidad es más chiquitita, casi cero. Y eso implica, claro, que uno está acumulando en torno a otro valor. Uno le puede cambiar el valor a esto para echarle una mirada que pudiera ser 0,5, 0,3, ¿ya? No tiene mucha gracia este Excel, chicos, no tiene mucha gracia más que mostrarles qué es esta cuestión, porque uno dice, se ve re linda ahí la ecuación y todo, pero veámoslo en un grafiquito, no en Excel, veamos qué cuestión es esta. ¿Para qué se ocupa esto? Para hacer diseño de sistema. Si uno, ¿y cómo se hace? Voy a poner un ejemplo simple que en el fondo ya no se hace de esta manera, pero así se hacía en antaño. Y ni siquiera en mi época se hacía así, eso se hacía hace tiempo, el diseño del semáforo. ¿Qué es lo que hacía uno? Iba a la esquina, una esquina donde había muchos choques, no había semáforo, llevaba gente que tomara nota de cuántos autos llegaban por lado, el tiempo en que llegaban, de qué tipo de autos, los que doblaban, los que no doblaban, calculaba el tiempo, calculaba la distribución del tiempo, calculaba la distribución de llegada, adivinen qué les daba, una Poisson y una exponencial al tiempo, y las llegadas les da una Poisson a la llegada y a la exponencial al tiempo, y con eso empezaban a calcular cuáles eran los tiempos que debía tener el semáforo, de modo de minimizar la espera en ambas filas. Y eso se puede hacer perfectamente con estos conocimientos. ¿Ya? Todavía no, todavía tenemos que llegar a los procesos de conteo,
Pero, ¿para qué se ocupan? Para eso. A eso que les acabo de decir. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Uno va, mide. Obvio, ojo que ahora en la actualidad, obvio que no va a ir a medir a la calle, porque esta cuestión se hace todo automático. Entonces, ¿qué es lo que a uno le van a pasar? Una planilla gigantesca con todos los clics de una navegación de página web. ¿Para qué? Para que hagáis el diseño de cuántas personas en el call center y cuántos bots tienes que responder para los reclamos de, no sé, la tienda X. Y te van a pasar esos clics con tiempo, con timestamp, con todo. Y cuando tú los tengas, va a ser el diseño del sistema. ¿Por qué? Porque tu jefe te va a estar preguntando, diseñame el call center. Porfa, porque necesitamos tener gente para responder y diseñame cuántos bots tengo que comprar para que me programen, que están hechos ya. ¿Se fijan? Para eso sirve. Así que para que no, por eso hice esta bajadita. PDF, rayado, ecuación, Excel que se ve y después de Excel que se ve les explico para qué sirve. Vamos a ir a eso, vamos conduciendo hacia allá, chiquillos. ¿Ya? Entonces cierro el Excel, no ni siquiera cierro, voy a cambiar el share nomás y voy a volver al PDF, que ahí dice, debiéramos haber vuelto al PDF, ¿cierto? Por fin, por fin, por fin. Súper, gracias Santiago. Santiago, what? ¿Hermano de Pablo? Bueno, después te pregunto, no enredo con cuestiones, sorry. Que vi el apellido, me acordé de un ex alumno muy querido hace muchos años. Entonces, ¿sí o no? ¿Eres el hermano? Ah, es tu primo, dale saludo, vale, vale, ok, ok. No, sorry por la interrupción, es que me acordé. Muchos años, quizás 5. Vale, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Quedamos en que en la formulación matemática de la exponencial definimos su función de densidad, definimos su función de distribución acumulada, y aquí les dejo un cálculo chiquito, un cálculo pequeño, de una forma alternativa. Yo sé que ya calculamos la esperanza y la varianza en el PDF anterior, pero se las dejo hecha con la generadora de momentos simplemente para que desempolven ese conocimiento un poquito. No tiene ningún otro objetivo, de hecho el resultado al que llegamos es exactamente igual. La esperanza es 1 partido por lambda y la varianza 1 partido por lambda cuadrado. Me los salto, se los dejo como tarea, leer, ¿ya? Leer, no es por nada, lo vamos a usar nomás, ¿ya? Y lo que vamos a entrar después, sé que estoy en la hora, alguien me están ahí diciendo por privado, pero 2 minutos. ¿Qué es lo que vamos a seguir, chiquillos? Lo que vamos a seguir es lo siguiente. Vamos a ver las principales propiedades de esta exponencial que acabamos de hablar. Y las principales propiedades son la pérdida de memoria, y lo otro es que es más que una propiedad, es como un tipo de característica de ejercicio típico que uno puede hacer, de pregunta típica que uno puede hacer, es de la carrera de dos exponenciales. Y la primera, que la pérdida de memoria, que la mayoría de las veces se ve en en probabilidad estadística, tiene que ver con que, dicho en palabras muy cortas, ya voy a entrar sobre la formulación en la otra clase, pero en palabras muy cortas, tiene que ver con que a la función exponencial no le importa el pasado, sino que solo le importa lo que viene por delante para poder hacer el cálculo de su estadístico. Y en ese orden de ideas, por eso que uno le pone ese nombre de la propiedad de la pérdida de memoria. Ya vamos a ir al detalle después. Y uno puede plantear esta pérdida de memoria matemáticamente y llegar a la conclusión de que la variable aleatoria continua que tiene esta propiedad es la exponencial. Esa es la primera y es súper importante, la propiedad de la pérdida de memoria, porque se relaciona con las otras propiedades de los sistemas markovianos. Y la otra propiedad que vamos a ver, que es una pregunta básicamente, es qué pasa cuando uno tiene más de una variable aleatoria exponencial y quiere preguntarse cuál es la que primero ocurrirá. Es decir, cuál es la probabilidad de que, si es que yo tengo personas en un banco de que son del cliente premium y otra, o select, del nombre que sea, y otras que son clientes externos, y yo quiero hacer el diseño del banco, que fue la tarea del semestre pasado, quiero hacer el diseño del banco, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llegue
uno select antes que uno normal. Y uno puede empezar a hacer eso, se llama carreras exponenciales. Se puede sacar con intuición y vamos a hacer el desarrollo de todo. Vamos a hacer el desarrollo de la intuición, desarrollo de la fórmula, desarrollo de la tarea del semestre pasado y vamos a entrar en detalle cómo se abordan ese tipo de problemas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en la clase que viene. Les dejo los PowerPoint, los PDF que les debo y el video más tardecito cuando termine de editarse desde el Zoom y lo logre subir al YouTube. Bueno, eso chiquillos, que estén súper bien. Con la mayoría nos vemos mañana, con los que no son de los dos cursos nos vemos la otra semana. Igual, chao, chao, que estén bien. Profe. No. Aló, aquí estoy, dígame. Quería preguntarle si mañana vamos a tener ayudantía. Sí, mañana hay ayudantía. Ya, eso. Sí, mañana hay ayudantía, échenle una miradita, va a ser un poquito adelantada a lo que voy viendo, pero prefiero ya que se empiecen a familiarizar con la exponencial. ¿Ya? Bien. Porfa. Dale. Ok, Muchas no, gracias. gracias a ustedes. Vale, chao.